La idea de hoy es llevar a cabo la capacitación de administrador. Em, Administrador tiene una serie de acciones, o el administrador tiene una serie de acciones que llevan a cabo durante todo el proceso de recolección. Vean, desde el momento en que se abre el proceso y se permite em, que las demás, que las unidades comiencen a registrar información, hasta el último instante, que es el momento en que se consolida y se pasa todo a histórico, el administrador tiene participación, ¿ok? Por lo tanto, tenemos que ver varios momentos de la recolección de las acciones. Voy a iniciar igual que como inicié con todos los demás usuarios. Vean, ustedes igual como administradores, ¿ok? Ya en el sistema de producción ya tienen los administradores, pero ustedes igual como administradores, igual que todos los usuarios, tienen siempre la posibilidad de hacer recuperación de una contraseña, ¿ok? Por si lo necesitan. Cuando necesiten recuperar una contraseña, solamente necesitan agregar el correo electrónico, solicitar la recuperación de la contraseña y eso va a hacer que les llegue un correo, ¿ok? Con un token. Ese token, igual que todos los usuarios, va a vivir durante 24 horas. Durante esas 24 horas, usted puede darle clic al enlace que va a venir en el correo, ¿ok? Que dice básicamente algo así como cambiar la contraseña. Define la contraseña mientras están en sus 24 horas y ya pueden ingresar tranquilamente a el sistema. Yo voy a ingresar en este sistema de prueba que tenemos aquí para la capacitación con un usuario administrador para ir explicando todas las diferentes opciones que ustedes tienen. Estoy con el usuario administrador. Les voy a explicar más o menos cómo vamos a hacer esta capacitación, porque nuevamente, como el administrador está durante la recepción de las acciones e incluso antes y después, y es el primero en empezar y el último en terminar todo, vamos a dividirlo en dos secciones. Para empezar, vamos a hablar sobre las acciones, ¿ok? Cuando el administrador está recibiendo acciones de las diferentes instituciones. Vamos a hablar también de la reportería, vamos a hablar de las bases de datos del periodo. Ok, ahí vamos a hacer un corte porque vamos a hablar de la configuración, ok, las diferentes opciones de configuración que tiene el administrador dentro del sistema. Y lo último que vamos a hacer es hacer una consolidación de la base de datos para finalmente ver el histórico, ok. Con esa consolidación ya vamos a poder ver el histórico y por temas de logística vamos a hacer entonces el cierre del periodo e inmediatamente vamos a explicar cómo abrir un nuevo periodo. Okay, no lo explicaría al inicio porque ya el periodo lo necesitaba abierto para que tuviera los datos que vamos a ocupar. Entonces, empezamos por las acciones recibidas. Entonces les explico. Vean, conforme se abran los periodos, o el periodo más bien, perdón, y las diferentes unidades encargadas comiencen a enviar información, ya sea que se envíen a través de un cargador de base de datos o el validador, ¿ok? Ya comienza a enviarles a ustedes las diferentes acciones de esa unidad que tiene validador digitador. A ustedes, lo mismo que les indicaba a los validadores, les va a estar llegando un correo, ¿ok? En la madrugada y ese correo básicamente va a decir, ok, tenés tanto trabajo pendiente. Ok, en realidad, mientras no llegue ese correo, ustedes están en la administración, en la configuración del sistema, pero todavía no tienen acciones. Ok, vamos a empezar entonces viendo directamente dentro de la información de ustedes como administradores esa notificación. Al igual que todos los demás usuarios, ustedes tienen la posibilidad de solicitar que se le envíe ese correo, ¿ok? En cualquier instante. Recordemos, ese correo se va a estar enviando automáticamente a las 2 de la mañana si ustedes tienen trabajo asignado, ¿ok? Sin embargo, si no tienen trabajo asignado, no les va a llegar. Y si en un momento determinado, por alguna razón, ustedes necesitan que ese correo les llegue ya, como en este momento que son la 1 de la tarde, entonces ustedes vienen aquí en el perfil de usted, en la sección de perfil de ustedes como administrador y le dicen, necesito que me notifique. Le da clic y si hay algo, aparece esto, enviando notificación y se ha enviado la notificación. ¿Qué quiere decir eso? Pues entonces que me ha llegado un correo y en ese correo va a llegar un reporte
¿ok? Con todas las diferentes acciones que yo tengo pendientes por trabajo. Voy a hacer un pequeño cambio, ¿ok? De la forma en que estoy compartiendo para mostrarles cómo van a ver ustedes ese correo. Voy a detenerlo. Vean, les muestro, voy a hacer esto un poco más grande. Este último correo, vean, a las 3, a la 1:50, ok, voy a darle clic. Hay varios, pero voy a pegar este, el último. Ve, por ejemplo, este llegó en la madrugada, para que lo vean, a las 2, pero el que yo acabo de enviar es este último aquí. Ok. Va a decir lo siguiente. Ok. Va a venir el saludo del sistema como tal, el SOPSI, y dice, estimado usuario, el documento adjunto se encuentra las acciones disponibles para revisar. En ese documento que se les está enviando, o en ese correo que se les está enviando, viene este documento que es el reporte que yo les indicaba, con acciones por revisar. Si ustedes quieren enviar las acciones, lo pueden descargar, lo hablen, por ejemplo, en Excel, ¿ok? El documento y van a venir todas las acciones que ya las unidades les han estado enviando a ustedes para su revisión. Ok, ¿qué van a ver en ese reporte? Tal cual lo estamos viendo en pantalla. Voy a hacer un poco más grande. Van a ver todas las columnas de las acciones, ¿ok? Por ejemplo, el año, la institución, el usuario, todas las columnas, me voy hasta el puro final, hasta donde dice atención pandemia. Al final de todas las columnas va a venir una columna que se llama enlace, ¿ok? Si ustedes, por ejemplo, dicen, ok, quiero ver esta acción específica, esta acción que está aquí, pero en el sistema nada más, en Excel tendría que darle clic en el enlace y automáticamente les va a abrir el navegador, ¿ok? Y en ese navegador les va a abrir el enlace del sistema. Obviamente tienen que estar autenticados, pero si no, simplemente se autentican, le vuelven a dar clic y les va a abrir la acción directamente en el sistema. ¿Lo ven? En este caso yo lo hice manual, copié el enlace y lo pegué en el navegador. Pero el comportamiento sería automático. Ok. Este es el ver de la acción. Ustedes van a ver el estado, ok, en el que se encuentra esa acción. Recordemos, como es un reporte de, ok, deme las acciones, ok, que yo tengo que revisar, van a estar en estado por revisar, ok, el reporte que les llega a ustedes como administrador. Aquí revisarían ustedes la información y al igual que los validadores, ustedes tienen diferentes formas de hacer las validaciones. Vemos una que sería, o desde el reporte, yo voy caminando uno por una todas las acciones y voy revisándolas una por una aquí con este enlace. O sea, hago un juego entre el reporte en Excel y el sistema. Le doy clic acá y el sistema. Recordemos además, aquí en el reporte ustedes ya tienen todos los datos presentes de la acción, ¿ok? Ya desde aquí, desde este punto, el reporte ya es totalmente autosuficiente para hacer una validación si fuera el caso. Pero si no, lo van haciendo directamente dándole clic al enlace para que le abra el ver en el sistema. Y a partir de aquí, por ejemplo, no voy a hacer nada con esta institución porque es la Universidad de Costa Rica y lo trabaja en base de datos, como carga base de datos, entonces me enviaría todos las acciones, pero desde aquí ya ustedes pueden comenzar a validar o a rechazar y simplemente le dan siguiente, ¿ok? Validan, rechaza, le dan siguiente. Lo único nada más que tienen que tomar en cuenta es, si yo valido o rechazo una acción de una institución que carga como base de datos, llámese la Universidad de Costa Rica o llámese el TEC, ustedes están rechazando todas las acciones de esa institución. Entonces, ¿qué les recomendaría yo? En este caso, creo que lo más simple es llegar en el reporte, hacer el filtro por la institución, revisarlo tal vez en el reporte, puede ser más fácil hacer una revisión general. No sé, realmente en el protocolo de ustedes, si simplemente tienen que hacer una revisión de un conjunto pequeño o tienen que hacer una revisión completa, pero en este caso yo creería que más fácil es llegar, hacer la revisión en el documento muy rápido y a partir de ahí ya saber si una de esas no cumple o cumple. Pero nuevamente, si no lo quieren hacer así, lo pueden hacer desde el sistema en el ver. Ahora sí, esa es una forma de hacerlo. Esas son dos formas de validar. Una es desde la hoja, otra es desde la hoja, otra es yéndose, perdón, una es desde la hoja yéndose a cada una de las acciones en este ver, ¿ok? Otra es desde el ver caminando entre los registros, siguiente anterior, rechazar, validar, ¿ok? Y también tenemos, ahora sí,
otras formas de hacerlo como acciones recibidas por unidad. Si yo aquí como administrador me vengo a las acciones recibidas por unidad, puedo ver un listado completo de todas las unidades de lo que me han enviado, ¿ok? Lo que yo tengo pendiente de revisar y a partir de ahí puedo ir caminando entre las diferentes hojas. Perdón, no sé por qué siempre le digo hojas, entre las diferentes páginas, porque pueden ser muchas unidades las que me están enviando información. Ahora, si ustedes dicen, no, yo quiero concentrarme nada más en un conjunto de unidades, no quiero ver todas las unidades, muy fácil, por ejemplo. Usted dice, no, yo quiero concentrarme en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Nacional. ¿Ok? Listo. Entonces, vean, automáticamente cuando yo hago la selección, ya el sistema no me va a mostrar las demás unidades de otras instituciones, solamente las de la Universidad de Costa Rica y las de la Universidad Nacional. ¿Lo ven? Aquí aparece la Universidad de Costa Rica de primero, 99 acciones, y la Universidad Nacional, la primera unidad, la 30.001, área de planificación con 9 acciones. Si ustedes aún quieren hacer un filtro aún más exacto, por ejemplo, dicen, no, yo quiero solamente ver la Oficina de Planificación Universitaria de la Universidad de Costa Rica y el área de planificación. Vean, este filtro, este segundo filtro, él lo construye a partir de lo que ustedes indicaron aquí. Como indicamos, la UCR y la UNA, solamente me van a salir las unidades de la UCR y de la UNA. ¿Ok? Y vean, ya construí entonces un filtro que solamente me va a mostrar las unidades sobre las cuales yo quiero trabajar. Ahora, es importante tener en cuenta eso, sobre las cuales yo voy a trabajar. ¿Por qué digo eso? Porque las acciones que me están apareciendo aquí son acciones que yo puedo hacer algo. O sea, están en estado por revisar. No van a salir ni las que ya yo revisé, porque ya no tiene sentido que yo las vuelva a revisar, ni las que yo rechacé, porque de igual forma ya yo las rechacé. No puedo ni volverlas a aprobar porque ya están rechazadas, ni tampoco las podría rechazar porque ya están rechazadas. La idea es que los validadores tomen sus decisiones y si hay que corregir algo, entonces lo pasen a sus digitadores. ¿Ok? Si es el caso de la base de datos de un usuario que carga por base de datos, entonces que él haga sus correcciones en el sistema y que vuelva a hacer una carga nueva. ¿Ok? Entonces, a partir de aquí, ¿qué podemos hacer? Simplemente bueno, son 3 acciones, vamos, pero 2 de esas son realmente como tal las acciones que yo como administrador ando buscando, que son, puedo ver el conjunto, pero en realidad las acciones que yo ando buscando hacer es o validarlas o rechazarlas. Yo desde aquí puedo decir, ok, voy a validar todo esto. ¿Qué significa eso? Que voy a validar el conjunto completo. No importa aquí incluso si estamos hablando de que es una carga individual, por ejemplo, en este caso la UNA, o una carga por base de datos, ¿ok? Que en este caso sería la Universidad de Costa Rica. No importa, si yo desde aquí, por ejemplo, a la UNA le digo validar o rechazar todo esto que está aquí, me valida o me rechaza los 9 que están ahí, ¿ok? Eso es una forma. Ok, la otra sería, ok, no, yo quiero hacer una revisión un poco más detallada. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Le doy aquí clic y en lugar de validar y rechazar, quiero hacerlo detallado. Le doy en ver. Ahora, ¿qué va a hacer ese ver? Lo que va a hacer es construirme el filtro en el listado de acciones recibidas. Estoy en el listado de acciones recibidas. Me construye el filtro para únicamente mostrarme las acciones precisamente que yo quiero ver desde la vista de acciones recibidas por unidad. ¿Se acuerdan que eran 9? Vean aquí donde aparecen las 9. Ya están filtradas. ¿Para qué yo puedo querer hacer eso? Porque tal vez yo quiero hacer una revisión uno a uno de todas esas. Vean que el filtro que el sistema hace es por revisar, porque aquí solamente van a estar las que yo puedo hacer algo por revisar, y para la unidad 30.001. ¿Dónde está la unidad? Aquí está la unidad 30.001, que precisamente es el área de planificación. ¿Ok? Este filtro lo hizo el sistema solamente con darle a ustedes a ver. Ahora, importantes cosas antes de continuar con este listado, importantes para mencionar. Vean que todos están verde. ¿Qué significa verde? Lo mismo que los demás perfiles. Abrimos aquí y vemos los estados. Verde significa por revisar.
acciones pendientes de validación final por parte del administrador. ¿Ok? ¿Qué significa? Que yo como administrador tengo trabajo pendiente, son esas y tengo que revisarlas. Puedo hacer dos acciones sobre esas acciones, valga la redundancia, o las puedo validar o las puedo devolver para alguna corrección. Pero bueno, a lo que iba es que ustedes desde aquí entonces pueden hacer las acciones, el validar o rechazar de diferentes formas nuevamente. ¿Cuáles son esas formas? Vean, igual. O me voy aquí a la primera acción, ¿ok? Esta que está aquí, y comienzo a navegar, ¿lo ven? Comienzo a navegar entre los diferentes registros, eso es una, y aquí puedo ir validando y rechazando uno por uno, y voy caminando entre los registros. O sea, esta es la validación que vimos hace un momento, que es, sí, el trabajo, la validación o el rechazo que vimos hace un momento, que es directamente desde el ver, o desde el listado, ustedes trabajan, ya sea que quieran validar una por una desde aquí, bueno, yo podría validar esta específicamente, voy a validar las más, ¿ok? ¿La valido? O pueden irse a esta sección de aquí del principio donde pueden validar en lot una o más de una. Yo puedo decir, ok, no, yo quiero validar esta y esta. Y las puedo decir, ok, la validación final y las valido. ¿Lo ven? Ok. Incluso vean que quedan otras pendientes. Y conforme yo voy validando, vean que el número va cambiando aquí. Dice total de acciones 5. ¿Por qué 5? Porque el filtro que se construyó cuando yo me vine aquí a la vista de acciones recibidas por unidad, lo que me está diciendo es solamente quiero ver las acciones que están pendientes, ok, por revisar de la unidad área de planificación, aquí está el filtro que se construyó, de la Universidad Nacional, que es la 30.001. Ok, podría pasar, y eso es importante que lo tengan presente, podría pasar que ustedes digan, uy, qué raro, porque es que no veo tales acciones. Recuerden, el sistema les está haciendo a ustedes filtros de forma automática. Entonces, si algo sucede como eso, ustedes vénganse siempre a limpiar filtros, perdón, limpiar la búsqueda. Le dan clic a limpiar la búsqueda, él va a limpiar todo la búsqueda o todos los filtros que se hayan hecho y me va a mostrar el conjunto completo de acciones recibidas. ¿Ok? Vean que ahora dice 108. Y ustedes se pueden preguntar, ok, ¿y cuáles son las acciones que aparecen en este listado? Aquí aparecen los tres estados, perdón, sí, los estados, perdón, que se indican aquí. Son estos, vean. Ya vimos las por revisar, que son las acciones que ustedes como administradores tienen que validar. Las devueltas, que son las acciones que ustedes le devuelvan al validador. Y las validadas, que son las acciones que ya ustedes, ok, dijeron, esta acción está bien. ¿Ok? Están las consolidadas, pero esas son hasta el puro final. ¿Qué significa? Cuando ya ustedes hagan el histórico, esas van a salir hasta el puro final. Pero esas serían con las que ustedes van a estar trabajando. Entonces, y aquí van a aparecer todas esas, las del periodo siempre. Si estamos para recolectando información para el 2022, van a aparecer todas las del 2022. Conforme ustedes vayan aprobando, se va a comenzar a generar el repositorio de la base de datos del periodo. ¿Qué significa? Las que comienzan a llegar aquí al repositorio base de datos del periodo son cuando ustedes aprueban, ¿ok? Entre ustedes más aprueben, ese repositorio va a comenzar a crecer, va a comenzar a crecer, va a comenzar a crecer. Él todavía no es histórico, nada más que aquí en el repositorio bases de datos del periodo y también en esta otra vista, que es otra forma de ver lo que es base de datos por institución, se van a ir acumulando las que ustedes ya aprobaron. ¿Ok? Para que lo tengan presente. Entonces, nuevamente, ¿cómo pueden hacer ustedes para hacer esos procesos desde la aplicación? Tienen múltiples formas. Ya vimos que podemos hacerlo directamente desde el reporte, ya vimos que lo podemos hacer desde el ver, ya vimos que lo podemos hacer aquí desde este listado, ya vimos que tenemos dos vistas específicas. Hemos visto una apenas, pero tenemos dos vistas. Una es por unidad, vean, esta, donde hicimos los filtros, ¿ok? Vean que antes decía que eran 9, pero ahora solamente quedan 5. ¿Qué significa? Que ya yo aprobé o rechacé, en este caso las aprobé,
cuatro de esas, perdón, y solamente me quedan 9. No he tocado las 99 de la Universidad de Costa Rica. Entonces, aquí solamente me va a aparecer el trabajo que yo tengo pendiente por hacer. Yo como administrador, ¿qué debería hacer? Intentar que esta vista, acciones recibidas por unidad, no tenga nada pendiente, que todo diga cero. En ese caso, quiere decir que ya yo mi trabajo lo saqué como administrador. Pero también, si quieren, tienen la acción recibidas por unidad clave. Esta les va a dar otras formas de agrupar, pero agrupar lo mismo, las acciones pendientes que yo tengo. Entonces, ¿cómo van a trabajar ustedes? Ya ustedes habían definido los diferentes cruces de variables. Por ejemplo, aquí tenemos por el objetivo y meta, ¿ok? Y a partir de ahí, él me va a hacer el reporte, ¿ok? Por objetivo y meta de cómo está agrupado la información que me está llegando. Por ejemplo, 92, vean aquí, de la Universidad de Costa Rica, ¿ok? De la oficina 10.001, que es la oficina de planificación universitaria, ¿ok? Este es que le digo, el objetivo 6, sí, ahí está. Agua limpia, meta 6.1, tengo 92, ¿ok? Y esos 92 representan precisamente el 88.46 de las acciones recibidas. Y hacia arriba me van a ir mostrando a partir del cruce de variables que yo haya hecho. Si yo quiero hacer otro cruce de variables, por ejemplo, puedo decir, no, yo ahora lo que quiero es por sedes, ¿ok? Selecciono ahí el filtro ODS Campus Sedes y Afines y me va a hacer entonces, me va a mostrar la misma información, los que están pendientes de aprobar, o sea, por revisar, sería el estado de ustedes, ¿ok? Y me va a hacer la agrupación ahora por sedes. ¿Lo ven? Por ejemplo, de esas 90, bueno, las 92 precisamente todas pertenecen al recinto de Guapa. ¿Ok? Pero ya entonces la presentación es distinta, dependiendo de cómo ustedes quieran ver la información. Y así pueden, vamos a ver, los demás cruces, pueden hacerlo siempre por objetivo. Ok, más bien, les explico. Siempre la primer agrupamiento va a ser por usuario, institución y unidad encargada. Bueno, técnicamente en realidad es por unidad encargada, porque una unidad siempre va a tener solamente una institución y el usuario que es el encargado de esa unidad. A partir de ahí comenzamos a jugar con los cruces. En este caso, todos los cruces que ustedes nos dieron siempre llevaba objetivo y algo más. Entonces, en este caso, por ejemplo, es objetivo y sedes. Por aquí, objetivos dependencias, objetivos aliados, objetivos y sector beneficiario, objetivo y Mideplan. Por ejemplo, voy a seleccionar ese. Y entonces, a partir de ahí, me va a hacer las desagregaciones que yo le esté indicando a partir de el cruce. ¿Ok? Vean que siempre carga la primera variables, ¿ok? Que es objetivo meta. Sin embargo, a partir de ahí, si ustedes quieren ver la información de otra forma, simplemente seleccionan a la que corresponde. De igual forma, ustedes tienen la posibilidad de filtrar, ¿ok? Siempre, en este caso por diferentes variables. Por ejemplo, por institución, usted dice, mira, yo quiero ver la Universidad de Costa Rica y la Nacional. Yo sé que esos son los que me están reportando los datos, entonces no quiero ver otros datos. Yo quiero, por ejemplo, ver solamente la unidad de Oficina de Planificación Universitaria, que es de la OCR, y área de planificación, que es de la UNA. ¿Ok? Vamos a esperar que genere el dato y ahí genera el dato. Y así ustedes pueden después decir, no, yo quiero solamente ver los objetivos tal, o yo quiero solamente ver las metas tal. Ustedes van construyendo cuál es la información que ustedes quieren ver. Y a partir de ahí, el sistema les graficará esa información con los cruce de variables que ustedes han solicitado y con los filtros que ustedes han solicitado. ¿Ok? Lo mismo, esto es una vista. ¿Qué significa que es una vista? Que ustedes lo que están viendo es simplemente un agrupamiento de la información. Y sobre ese agrupamiento de la información pueden hacer las mismas tres acciones. O lo pueden ver que lo que hace es llevarlo al listado o lo que andan buscando que es o validarlo o rechazarlo a partir de los cruces de variables que hayan generado. Por otro lado, además, se les da la posibilidad de exportar los datos. Sin embargo, cuando yo los exporto, al final lo que estoy obteniendo es una especie de reporte. Este reporte que se exporta va a respetar el filtro que yo le esté dando. En cualquiera, por ejemplo, en unidad, también tenemos el exportar.
va a respetar los filtros que ya yo le haya dado. Podemos hacer un ejemplo aquí, por ejemplo. Ok. Creo que aquí hay un problema, que es el mismo que vimos la vez pasada con el otro usuario. Esto hay que corregir. Ok. Aquí voy a haber reportado nada más estos de aquí, estos dos. Que solamente está mostrando dos, debería haber exportado esos dos. Ok. Pero para el resto de los reportes, así debería funcionar. Es, yo exporto lo que estoy viendo en ese momento. Ok, voy a apuntar eso para las correcciones. Luego, entonces, recapitulando, vean, tenemos lo siguiente. Tenemos el listado central que es acciones recibidas. Ok. Y tenemos dos vistas que son acciones recibidas por unidad y acciones recibidas por variable clave. En acciones recibidas por variable clave y por unidad, básicamente yo tengo agrupadas las acciones que tengo que están en estado por revisar para hacer alguna acción, ¿ok? Eh, y a partir de ahí, a partir de esos agrupamientos, yo puedo hacer tareas específicas. Puedo validar o puedo rechazar. Listo. En cambio, en acciones recibidas, puedo ver todas las acciones. Si yo le doy limpiar búsqueda, yo veo todas las acciones y sobre ellas yo construyo mis propios filtros. Ok, ya vimos que podemos hacer nuestras acciones, que básicamente es, um, as, se me fue la palabra, son validar la validación final o el rechazo de múltiples formas. Lo podemos hacer desde el documento, desde la lista, desde las vistas, etcétera. Ok. Vamos a hacer un par de, bueno, voy a hacer aquí un filtro, quiero buscar los de la una y quiero rechazar este par. Voy a hacer un rechazo para irme al report. Voy a rechazar aquí. Cuando ustedes hacen un rechazo, básicamente el sistema les solicita dos cosas. Uno es la observación propiamente del rechazo, por qué se está haciendo el rechazo, y la segunda es la fecha máxima de corrección. Esa fecha máxima de corrección se va a cargar una semana después, ¿ok? De la fecha actual. Por ejemplo, hoy estamos 6 y una semana después sería el 13 del 12, ¿ok? Vamos a escribir un texto aquí. Este es el texto de rechazo, ¿ok? Rechazamos la información. Listo. Voy a limpiar la búsqueda. Y voy a comenzar a revisar la reportaría por eso. Vean, un reporte muy importante para ustedes es el reporte de avance por institución. Les voy a explicar para qué funciona este reporte. Este reporte lo que busca es ver cómo están trabajando las diferentes unidades. En este reporte se van a ver más acciones de las que se ven o por lo menos, en realidad no se van a ver las acciones, pero se van a ver, o sea, los datos que aparecen, el conteo que aparece, contempla más acciones de las que ustedes van a ver en acciones recibidas. ¿Ok? Por ejemplo, aquí dice que son 108. ¿Cuál es qué es lo que yo me voy a encontrar en acciones recibidas? Son todas las acciones que ya el validador o el cargador de base de datos me ha enviado a mí. ¿Ok? Si el digitador está trabajando en una acción, aquí a mí no me va a aparecer porque el digitador todavía no se lo envió al validador y el validador no me lo envió a mí. Si el digitador le envió ya un dato a el validador, pero el validador no lo ha validado, nunca me lo ha enviado a mí tampoco me va a aparecer aquí como administrador, porque los que me aparecen a mí como administrador son los que ya me enviaron a mí. Entonces, hasta ese punto, yo como administrador no tengo la información completa de lo que está sucediendo en el sistema. Por lo tanto, supongamos que estamos llegando al fin de un periodo. Yo no puedo saber con esta información de este listado si esa unidad ya no me va a enviar nada porque tal vez no me está enviando nada o si está trabajando y si está trabajando, cómo va el trabajo. Ustedes no pueden saber eso desde este listado porque lo que aparece aquí es porque ya se lo enviaron. Para eso aparece el avance de institución. ¿Qué significa esto? Que ustedes aquí pueden ver más estados
de los que aparecen en el listado de acciones. Por ejemplo, sabemos que estamos trabajando con la universidad y con la Universidad de Costa Rica y con la Universidad Nacional. Hago el filtro por esos dos. A partir de ahí, entonces, ¿qué me va a aparecer? Me van a aparecer todas las diferentes unidades encargadas de esas dos instituciones. Sin embargo, van a aparecer aunque no hayan enviado nada. Por ejemplo, esta unidad, la Vicerrectoría de Investigación, no ha enviado nada sin acciones recibidas. ¿Por qué a mí me interesa saber eso? Porque yo como administrador puedo saber que esa unidad no, a pesar de que, por ejemplo, no sé, estamos en un periodo de recepción y ya casi estamos al final, ella no ha enviado ninguna información referente a la acción. Yo podría ahí tomar acciones como este administrador, llamar tal vez al representante de la universidad y preguntar qué fue lo que pasó. Que puede ser que simplemente no vaya a recibir información. Pero desde aquí usted sabe que ni siquiera están trabajando, o sea, dice cero. Sin embargo, por ejemplo, viendo esta unidad que también, también pertenece a la Universidad Nacional, que es el área de planificación, yo veo todas las diferentes acciones que están ahí, ¿ok? Y veo los diferentes estados. Les explico, por ejemplo, cómo puedo, o qué información me está dando aquí, por ejemplo. Dice, hay cuatro validadas por el administrador. Yo soy el administrador, por lo tanto, hay cuatro acciones, ok, que ya yo validé. Si yo me voy al listado, ok, y le digo, vea, solamente quiero ver la 30.001, ok, él me dice, vea, tenés 9 acciones, aquí están todos los estados suyos, ok. Los estados suyos significan los estados que el administrador puede ver directamente en esta lista. Hay 9 acciones, ok. Si yo me vengo aquí, él me dice que, por ejemplo, la Universidad Nacional, la unidad área de planificación 30.001 tiene 16 acciones. ¿Ok? Pero yo solamente puedo ver 9 en el listado. ¿Ok? ¿Cuáles son esas 9 que yo puedo ver? Son estas de aquí, que terminan precisamente en administrador, que son las 4 que ya yo validé. ¿Ok? 2 que tengo pendientes por revisar. Es trabajo pendiente mío. Y 3 devueltas por el administrador. O sea, yo se las devolví al validador de la Universidad Nacional. Ahora, veo otras más. Por ejemplo, yo sé que el validador tiene 5 por validar. O sea, el digitador o los digitadores le han pasado 5 al menos. Él las tiene ahí, pero él no las ha revisado y tampoco me las ha pasado a mí. Y también sé que los digitadores están trabajando en este momento en 2. Están en proceso. El digitador ni siquiera se la ha enviado al validador. Entonces, ¿para qué me sirve a mí esa información como administrador? Nuevamente, normalmente aquí estamos hablando del final del periodo, cuando ya estamos finalizando, muy prontos a llegar a la fecha límite. ¿Por qué? Porque yo me pongo a revisar como administrador y digo, ok, mira, aquí hay 5 acciones, pero ¿por qué será que el validador no me las pasa? Y tal vez le doy tiempo, pero el validador sigue sin pasármelas. Entonces ya yo puedo tomar acciones y decirle y preguntarle al validador, mira, estoy viendo que tenés 5 acciones, pero no veo cómo las pase. No sé si es que está revisando algo, si todavía le falta o simplemente es porque, no sé, no ha podido revisar. Ya uno puede, por decirlo así, meterle un poco de presión al validador o a los digitadores para que vayan pasando todas esas acciones y todas fluyan hacia abajo. Vean, igual como les indicaba yo a los del perfil validador, el trabajo de ustedes, hasta donde puedan, porque obviamente hay cosas aquí que ustedes no pueden hacer, como en estas 2 estados de aquí arriba, ustedes no pueden obligarles, por ejemplo, a hacer lo que les corresponde, pero el trabajo de ustedes es velar porque todas estas acciones comiencen a fluir hacia abajo, ¿ok? El trabajo de ustedes se concentra en esta en particular, pero esto ya es fruto del trabajo de ustedes. Ustedes lo que quieren es que todas vayan pasando entre estados hasta llegar a validado por el administrador, ¿ok? Ese es el trabajo de ustedes. Entonces, a partir de ahí, por eso el nombre del reporte, ustedes pueden revisar el avance por institución, pueden saber cómo están reportando, cuánto les hace falta, ¿ok? Y tener una idea clara de si
se les avecina mucho trabajo porque tienen muchas acciones que lo tienen ahí esperando, o por el contrario, las unidades no están trabajando y no están reportando nada. Aparte de eso, por ejemplo, también tenemos el ejemplo de la Universidad de Costa Rica. Él sube por base de datos y todas, cuando él las envía como un bloque, todas van a estar en un solo estado. En este caso, el encargado de la universidad las envió al administrador, el cargador de base de datos, y todas las acciones están por revisar, okay, por el administrador. O sea, yo como administrador tengo pendientes estos 99. Ok. Esa sería la explicación de cómo funciona este reporte. Si ya yo he hecho filtros aquí y quiero limpiar filtros, nada más utilizo el botón de limpiar filtros. El botón de limpiar filtros, donde aparece un filtro, les va a aparecer. Si yo tengo esta información aquí y quiero hacer diferentes desagregaciones, puedo comenzar a desagregar, por ejemplo, por metas o por objetivos, dependiendo de lo que yo necesite. No sé en realidad si es viable como tal hacer esas desagregaciones. En este caso, en este reporte, no sé si les interesa en realidad hacer eso, porque en realidad el reporte más que todo funciona, o la idea del reporte es por estado, revisar por estado cómo va el avance de las diferentes instituciones. Y al final puedo hacer un exportar de toda esa información aquí y puedo descargarlo en una hoja de cálculo y veo todo el listado de las instituciones y veo cómo van avanzando. Ok. Continuamos. Me devuelvo a las acciones recibidas. Vean. Vamos a hablar, voy a limpiar la búsqueda. Vea que dice que tiene 9 acciones. Voy a limpiar la búsqueda para que me aparezcan todas. Voy a empezar, voy a explicar el asunto con las universidades que cargan como base de datos, como cargador de base de datos. Vean, ustedes tienen en realidad dos opciones. A mi parecer, las más sencillas serían acciones revisadas por unidad, y desde aquí ustedes saben que la Universidad de Costa Rica carga por base de datos y lo más sencillo es darle clic aquí y lo validamos y lo rechazamos porque ellas funcionan como un conjunto. Ustedes dicen o lo validan o lo rechazan, o se pueden ir, aunque se pueden ir a el listado, tienen que tener presentes que con solo que yo rechace una de estas, se rechaza toda la base de datos. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a hacer el filtro de UCR. Ok, dice, vean, 99. Ya sabemos que son 99. ¿Cómo sabemos que son 99? Por muchas formas. Por ejemplo, aquí dice que son 99 y aunque yo hice el filtro manual, también lo podría hacer desde aquí. ¿Ok? Y voy a hacer lo siguiente. Voy a ir a alguna de estas y lo voy a rechazar. Solo voy a rechazar una. Le digo rechazar y me aparece este anuncio aquí que dice importante. Dice, se está rechazando una o más acciones cargadas por un perfil cargador de base de datos. Esto hará que se rechace la base de datos completa. Ok, el sistema le está indicando. Si usted hace este rechazo, aunque solamente esté rechazando una, como pertenece a una base de datos, se va a rechazar toda la base de datos. Ya sea que lo haga desde aquí individualmente, ya sea que lo haga desde el ver, o ya sea que lo haga desde la unidad, desde la vista de unidad. Como quiera que lo hagan ustedes, se va a rechazar el conjunto. De la misma forma, si aprueban uno, se va a aprobar el conjunto completo. Entonces, creo yo que la mejor forma, me parece a mí, de trabajar con este tipo de universidades es, hagan la revisión por el documento. Creo que es más fácil. Hacen un filtro, trabajan por el documento, o incluso aquí, van a acciones, dicen, quiero la UCR, aquí tienen la UCR y le dice, exporteme esto en un archivo, ¿ok? Esto me va a generar un archivo, yo lo voy a guardar en mi equipo, lo puedo trabajar tranquilamente en mi equipo, perdón, en Excel, por ejemplo. Comienzo a revisar todos y si yo veo que todo está bien, entonces apruebo. Y si yo veo que una falla, devuelvo y digo cuál es la que falló. Pero eso sí, tengo que tener presente de que voy a volver todas, porque el cargador de base de datos no puede editar una, tiene que cargar completamente la base de datos. Entonces, vamos a hacer el rechazo de esta universidad. Le digo clic aquí y rechazar. Rechazo. Rechazamos. Ok. Y vean,
Ya no tengo pendientes por revisar. De las 99 rechacé todas. De aquí ahora dice 0. Sin embargo, por ejemplo, vean que tengo 2 pendientes para el de la Universidad Nacional. Si yo me vengo a vistas por acciones recibidas, por ejemplo, veamos, juguemos un poco con los estados. Vamos a ver. Por revisar, decía que, bueno, vamos a limpiar porque tenía un filtro por universidad. Entonces, le digo, por revisar, dice que tengo 2. ¿Se acuerdan? Hay 2 por revisar. Aquí también si lo quiero ver en este otro filtro, dice que tengo 2, que son los de la Universidad Nacional. Si le digo, ok, quiero ver ahora los devueltos. Ok, recuerde que yo devolví 99 más los que había devuelto de la una. Aquí están, 102 devueltos. Ven que los colores cambian. Validados. ¿Cuántos he validados? Apenas he validado 4. Y vea qué color cambia. Ya doy clic aquí, voy a ver el conjunto de colores que me representan cada estado y puedo saber a partir del color cuál es el estado en el que se encuentra sin irme hasta la columna de estados. Ok, voy a hacer aquí, vamos a ver, voy a cerrar esto, voy a hacer aquí voy a cerrar un momentito, no importa, ven. Voy a ingresar un momento con el de base de datos para que me vuelva a enviar la base de datos. Acciones cargadas, voy a enviar otra vez la base de datos. Esto sería ya un perfil de base de datos. Voy a volver a ingresar con el administrador y ahora voy a aprobarlo. ¿Ok? Vengo a acciones recibidas por unidad. ¿Ok? Dije que era la Universidad de Costa Rica y aquí me aparece 99. Y vean, ahora podría validarlos. Validación final y valido el conjunto completo de acciones de la Universidad de Costa Rica. Si yo me voy, por ejemplo, a avance de instituciones y le digo, quiero ver la Universidad de Costa Rica, vean, dice, hay 99. Esas 99 están validadas por el administrador, o sea, ya yo las validé. Ya pasó a el repositorio de base de datos del periodo. Si yo me voy al repositorio de bases de datos del periodo, van a ver ustedes que hay 2. Esta primera vista se divide por institución y por unidad. Entonces me aparecen 2. La Universidad de Costa Rica, que es la que acabo de hacer, y la Universidad Nacional, que ya le llevaba 4 validadas. ¿Ok? Voy a comentarles bases de datos por institución. En el caso de bases de datos por institución, es otra vista. ¿Qué significa eso? Que estamos viendo la misma información, pero presentada de otra forma. En este caso, solamente por institución. Yo puedo descargar aquí ese conjunto de datos para esa institución específica. Sin embargo, en bases de datos del periodo, lo puedo hacer por unidad encargada. Ok. Ahora, si yo quiero, como administrador, puedo, por ejemplo, hacer la descarga. Recordemos, esta es la Universidad de Costa Rica. Esto fue la que tenía 99. Yo hago aquí y le digo descargar. Esperar, ya se descargó. Voy a abrirlo y ahí está. ¿Ok? Las 99 acciones que ya están validadas. Cierro aquí. Vean que ya cambió a naranja, perdón, bueno, amarillo sería así. Y amarillo significa que el archivo ya fue descargado. Eso es para que ustedes lo tengan en cuenta. Si yo quiero descargarlo ahora bueno, aquí lo descargo igual por institución, pero si tal vez existiera, por ejemplo, tal vez en la Universidad Nacional, múltiples unidades y ustedes quieren un solo archivo que contemple el conjunto completo de la Universidad Nacional, se tienen que ir más bien a bases de datos por institución. Y aquí aparece Universidad Nacional y descarga. ¿Ok? ¿Lo ven? Y ahí descargaría las que están aprobadas por la Universidad Nacional. Las 4. Ok. Listo, vean. Ya vimos. Las acciones recibidas
el reporte de avance por institución y las acciones del periodo, o sea, las que ya el administrador aprobó y las formas de descargar esas bases de datos. Ahora, vamos a hacer aquí un alto en esta parte, que lo que nos hace falta aquí básicamente es el consolidar, ¿ok? Pero vamos a explicar eh, algunas de las funcionalidades que ustedes como administradores van a tener a la hora de generar configuración adicional en el sistema. Ok, por ejemplo, creación de usuarios. ¿Cómo se genera aquí un usuario en el sistema? Muy simple. Ustedes simplemente se van aquí a donde dice usuarios. Aquí existe un botoncito que dice crear usuario, ¿ok? Y a partir de ahí tienen que definir la información de su usuario. Yo por aquí tengo uno de prueba que vamos a generarlo. Por ejemplo, supongamos que le pertenece el tecnológico. Yo simplemente selecciono tecnológico. Luego, vamos a seleccionar la unidad del tecnológico. En este caso, este usuario va a ser un cargador de base de datos. Entonces selecciono la unidad. En este caso solamente hay una para el tecnológico. Rol. Este usuario es un cargador de base de datos. Entonces selecciono el rol. Aquí en este caso, esta configuración que tengo de prueba para este curso, solamente está recibiendo este dominio, ok, el correo es con este dominio. Sin embargo, cuando ustedes estén trabajando, van a definir los perfiles perdón, los dominios de la institución y a partir de ahí, él va a validar si el correo es válido o no para esa institución. Voy a copiar el correo, ok, voy a agregar el nombre, Pedro Quiroz. Podemos agregar un número, pero en este caso no lo voy a agregar. No es requerido. Vean que solamente los que dicen asterisco son requeridos. Voy a agregar una imagen. Me hizo. Es este. Y le doy crear usuario. ¿Ok? Y ya tengo el usuario de Pedro. ¿Lo ven aquí? Vean, cuando ustedes hacen eso, inmediatamente en el instante en donde ustedes hicieron el usuario, les va a llegar a ese usuario un correo. ¿Ok? Con las instrucciones para agregar la contraseña. Voy a cambiarme a la cuenta de correos para que ustedes vean ese correo. Vamos a ver si les llegó. Ahí está, vean. Les va a llegar un correo como este. Notificación de cuenta creada. Les van a dar toda la información, el usuario, BP Quiroz, y viene es el token que yo les indicaba a ustedes. Ustedes eso lo tienen que tener muy claro para con los usuarios, porque ese token tiene una validez de 24 horas. ¿Qué quiere decir? Que el usuario tiene que ingresar en esas 24 horas a generar su contraseña. Luego, si no puede ingresar en esas 24 horas, tendrían que hacer un proceso de recuperación de contraseña en el cual ustedes no participan directamente. Supongamos que ese usuario por algún motivo no hace esa recuperación y les dice, necesito que me cambie la contraseña, ¿ok? Ustedes, cuando ya el usuario recurren a ustedes, que no es lo ideal, pero podría suceder, ustedes tendrían que venir aquí, cambiar la contraseña. Acá ustedes como administradores, definir la contraseña y hacérsela llegar al usuario por algún otro medio, ¿ok? Si no quieren participar del proceso para que sea más privado, entonces le corresponde al usuario más bien hacer una recuperación de, de la contraseña, en donde él va a decir, necesito recuperar la contraseña, agrega el correo y le va a llegar un correo ya totalmente automático, sin participación del administrador, con toda la información para agregar su respectivo usuario. Ok, continuamos. Roles, vean, los roles definidos para el sistema ya están creados. Ok, todo está configurado. Sin embargo, les voy a explicar cómo se genera un rol dentro del sistema de SOPSI. Existe la posibilidad de hacer más roles en realidad. Vean que dice aquí un botoncito que dice crear rol. Si yo voy aquí a crear rol, le voy a indicar el nombre del rol. Por ejemplo, voy a poner rol de prueba. Importantísimo. El video de ayuda de YouTube. ¿Ok? Este video es el que va a aparecer en el tutorial de capacitación. ¿Ok?
Les voy a explicar para que aquí quede ya registrado y documentado cómo se le debe dar ese enlace al sistema. ¿Ok? Voy a abrir, por ejemplo, aquí una página de YouTube y les voy a explicar eh, cómo se hace. En realidad es muy simple. Por ejemplo, supongamos que este es el enlace. ¿Ok? Ustedes les van a dar aquí donde dice compartir. Y hay una opción cuando ustedes comparten que dice embebido, el primero. En las opciones aparece este enlacecito aquí, chiquitito. Uno nada más lo copia y lo pega acá. Y eso es todo. Luego acá, ustedes van a agregar una descripción, ¿ok? De lo que hace el perfil. Básicamente es un texto. Vamos a ver, vamos a hacer una prueba, por ejemplo, de un texto. Vamos a conseguir un texto rápido para agregarlo ahí. Voy a escribir este texto que está por aquí. Y por acá. Espacios. Ok, listo. Cuando ya le he dado esta información, creo el rol. Importante, por cierto, restringir a un solo usuario significa que para una unidad, si yo le doy esta restricción, solamente se puede hacer ese tipo de usuario para esa unidad. No pueden existir dos activos. Esto se aplica, por ejemplo, para el digitador. Es el único que tiene esta restricción. Le doy crear el rol y aquí está el rol de prueba que acabo de hacer. Vean, ya yo le di la información, ya yo le di un nombre, ya yo le di un enlace para el manual de ayuda, yo le di la descripción, no le puse ninguna restricción, pero aún no le he dado ningún permiso. Tengo que, una vez que lo generé, tengo que irme a permisos, ¿ok? Y comenzar a jugar aquí. Le doy permisos. Bueno, tal vez de administrador no, pero suponga que él tiene permisos en las acciones y que él puede registrar una acción. Entonces yo le doy permiso de registrar una acción. Tal vez no es de ese tipo, sino que es cargador de base de datos y quiere cargar una base de datos. Le doy este permiso, ¿ok? Vean que simplemente es buscar el permiso y moverlo. Si fuera como un validador, le doy el permiso validar, ¿ok? Y así, esta es la forma. Si, por ejemplo, yo más bien lo que quiero es hacer, tal vez, esa fuera una opción, un perfil de un usuario que solamente pueda cargarme los catálogos para que me dé la administración del catálogo. Entonces le asigno todos los permisos del catálogo y esta persona se encarga de administrarme la parte del catálogo o las personas que voy a definir con este perfil. Y así sería la forma de asignarle permisos a un perfil determinado. Luego, cuando estoy haciendo el usuario, simplemente es definirle este rol y listo. Con eso tendríamos para ya utilizar el rol. Luego, ¿cómo generamos nuevas instituciones? Nuevamente, toda esa información ya va a estar lista en el sistema de producción, ya está lista en el sistema de producción. Sin embargo, eh, dejé una pendiente para que ustedes vean. Si no me equivoco, de la UTN. Vamos a crear a la UTN, ¿ok? Por aquí tengo información de la UTN. Voy a buscarla para ver la información. Si no me equivoco, está por aquí. UTN. Ok. Creo que es la 5. Entonces, vamos a crear la institución. El código es el 5, si no me equivoco. Nombre, Universidad Técnica Nacional. Siglas UTN. Si esta universidad o sea, esta institución subiera información, sabemos que va a subir información a través de un CSV, ¿ok? A través de sí, de forma masiva, tendríamos que generarle su respectiva plantilla, ¿ok? Subirla aquí, ¿para qué? Para que cuando los usuarios cargadores de base de datos se registren en el sistema, ingresen, puedan descargar esta plantilla, no tengan que construirla ellos, ¿ok? Supongamos que no. El dominio, utn, utn.ac.cr.
Podemos definir n dominios. Supongamos que la UTN también tuviera un dominio que es utn.cr. Entonces podríamos definir varios dominios. ¿Qué significa esto? Que cuando vayamos a dar de alta a los usuarios de esta institución, podemos hacerlo @utn.ac.cr o @utn.cr. Creamos la institución, ¿ok? Y cuando ya la institución está creada, ya me habilita las opciones para cargar los tres catálogos que están relacionados con la institución, que son la unidad encargada. Yo podría darle aquí los datos de la unidad encargada. Sin embargo, lo más cómodo sería simplemente cargarlos a partir de un CSV. Yo tengo el CSV por acá. Vamos a buscar UTN. Tengo la plantilla de las unidades encargadas. Le doy cargar archivo. Él me va a hacer una validación. Si todo va bien, entonces me lo muestra aquí. Ahorita todavía no está cargado. Simplemente es una previsualización. Si yo veo que todo está bien, entonces nada más le digo cargar datos validados. En fuentes de información, lo mismo. Agregar campo. Busco el CSV. ¿Ok? UTN, aquí lo tengo. Recordemos, un CSV dividido por comas, por punto y coma, perdón. Aquí tendría la plantilla si quiero comenzar desde cero, pero ya yo lo tengo listo para el caso del curso. Le doy cargar y toda la información. Esto sería para ustedes, le voy aquí a cargar los datos. Cuando en algún momento llegue una nueva institución, se registra una nueva institución, todo este proceso. Sin embargo, creo que va a ser poco frecuente eso y ya todas las instituciones que ustedes tienen incorporadas en SOPSI ya van a estar listas en el sistema de producción. Vamos a cargar las sedes, lo mismo, cargamos el archivo, aquí está completo, le damos cargar y listo. Ya tenemos a la Universidad Técnica Nacional lista. Vean, aparecen estos botoncitos, por ejemplo, vean que ya aquí llega hasta el 509. Yo para agregar uno manualmente, simplemente agrego el código y esto es una sede de prueba. Y le doy aquí en este botoncito más y ya agregué la sede. Aquí estaba. Aparecen estos dos botoncitos en todos los catálogos. ¿Qué significan? Vean, este significa que yo quiero deshabilitarlo o que lo quiero habilitar. ¿Ok? ¿Qué significa que yo quiero habilitarlo o que lo quiero deshabilitar? Si lo deshabilito, ya no puede ser utilizado en otros momentos para hacer cargas de acciones. Eso es así de simple. ¿Qué significa? Yo tengo no sé, cualquier dato de cualquier variable, ya ese dato ya no va a funcionar a partir de un momento determinado, ya tiene acciones eh, registradas, ya no lo puedo eliminar porque ya tiene acciones registradas, entonces lo deshabilito. ¿Ok? En ese punto ya nadie podría utilizarlo para registrar una nueva acción. Lo habilito y aquí ya se puede utilizar. Si este dato no tiene ninguna acción relacionada o nada dentro del sistema relacionado con él, ya ustedes pueden eliminarlo aquí donde dice eliminar, ¿okay? En esta X. Le doy clic al eliminar, me aparece eso y ustedes pueden eliminar la información. ¿Por qué la pude eliminar? Porque no hay ninguna acción que esté registrada y que la esté utilizando. Por lo tanto, es libre de ser eliminado. ¿Ok? Entonces, ese es el proceso para dar de alta a una institución. En este caso hicimos el ejemplo con la UTN. Continuamos. Para seguir, vean, con los campos del formulario. Los campos del formulario pasa lo mismo. Todos estos campos del formulario ya están precargados en el sistema. Ya en producción están listos. Incluso perspectiva de géneros, provincia, cantón y distrito. Sin embargo, yo dejé perspectiva de género para el curso, para explicar cómo funciona. El proceso aquí es idéntico en perspectiva de género. Idéntico me refiero a la misma forma en que hicimos hace un momento la carga de todas las variables relacionadas con las instituciones. Sin embargo, en estas otras variables no están relacionadas con instituciones. Simplemente están relacionadas a lo sumo entre ellas. Vamos a hacer un ejemplo de cómo se carga. Agregar campo. Ok. Siempre, cuando yo quiero hacerlo a través de un CSV, yo lo puedo hacer aquí de forma manual, pero si yo lo quiero hacer desde un CSV, les va a aparecer la ayuda completa de cómo se tiene que tener configurado ese archivo.
Este archivo que está aquí, que es la plantilla, cuando yo lo descargo, respeta esta configuración. ¿A qué me refiero con que respeta esta configuración? Que él está codificado en este formato, el Western Europe, el ISO 8859, ok, y que el punto y coma es el divisor de columnas. Y esta es la forma en que ustedes tienen que rellenar eso. En la primera columna, que se llama códigos, agregan los códigos y en la segunda columna, que se llama perspectiva de género, agregan los nombres. Este plantilla que yo voy a subir respeta, vamos a verlo, respeta esa presentación. Estamos en perspectiva de género. Buscamos perspectiva de género y le doy cargar. ¿Cómo la respeta? Me la muestra. Ustedes validan que la información es correcta. Leyó bien el CSV, lo cargó. Y si todo está bien, nada más le doy, igual que en las otras opciones, cargar datos válidos. Y listo. ¿Lo ven? Ya yo cargué los datos. Y así me voy a volver. Así tengo que hacer con todas. Sin embargo, en producción, nuevamente, ya todo esto está cargado. A lo sumo, en algún momento ustedes deberían llegar y agregar otra opción. Pero para eso, normalmente no van a necesitar un CSV. Es muy factible que ustedes desde aquí agreguen digámosle, la configuración de ustedes. Por ejemplo, tal vez aquí no, pero no donde podría haber una, eh, por ejemplo, en distritos. Okay. Quizás uno de los pocos que podrían variar, supongo yo, es, por ejemplo, distritos. En el caso de distritos, sí se podría dar que de aquí al 2030, no sé, podría salir un distrito nuevo. Entonces, ¿cómo van a hacerlo ustedes? Simplemente seleccionen el cantón. Voy a seleccionar, por ejemplo, no sé, tal vez Sachi. Sachi es el 200. Voy a ver cómo es el código aquí. Vamos a ver. Mejor seleccionemos uno más fácil. Es San José. Supongamos que hay un nuevo cantón. El código sería algo así como 10.1. ¿Y cuántos hay? San José tiene hasta 10.1 hasta el 11. Entonces supongamos el 10.1, 12. Distrito de Prueba. Y lo agregan acá. ¿Ok? Normalmente, era lo que les indicaban. Vean, normalmente esto no va a pasar. Es muy poco frecuente que ustedes tengan que agregar información adicional a todas estas variables. Sin embargo, si lo van a hacer, también sería la forma, o sea, es muy poco frecuente, o más bien, ¿cómo les explico? Normalmente no lo tienen que hacer, pero si tuvieran que hacerlo, no creo que lo tengan que hacer a través de un CSV, porque va a ser un registro, a lo sumo, que va a cambiar. Lo más simple va a ser venirse aquí y editar el registro, ¿ok? Y por aquí les debería aparecer el 12, que es el distrito de prueba, ¿ok? De la misma forma que en todos las variables, pueden ustedes inhabilitar el campo o eliminarlo. Solamente lo pueden hacer, eliminarlo en caso de que ese campo no haya sido utilizado en ninguna acción. Ok. Todos estos son entonces los campos de los diferentes campos del formulario. Ok. Todos estos son los que se están recibiendo hasta el momento para las acciones, a excepción de perspectiva de género, provincia, cantón y distrito, para que lo tengan presente. Ok, listo. Continuamos. En la mayoría de estos primeros acciones que hemos revisado, ustedes normalmente se van a centrar en creación de usuarios. Los otros son muy poco frecuentes que ustedes los vayan a utilizar. Pero bueno, queda aquí en el video de la capacitación. Por si llegado el momento no recuerdan cómo hacerlo, simplemente pueden repasar el video o incluso el manual de ayudas. Anuncios, vean, anuncios. Cuando les comento sobre los anuncios, cuando los usuarios ingresan, todos los usuarios, sin importar el perfil, ingresan al dashboard del sistema. Este es el dashboard del sistema. En el dashboard del sistema se van a mostrar todos los anuncios. ¿Ok? ¿Cómo hacen ustedes como administradores para generar un anuncio? Se van a la sección de anuncios. Pueden irse al listado de los anuncios, pero vamos a generar un nuevo anuncio. ¿Ok? Yo tengo un texto por aquí de prueba. Vamos a buscarlo. Tengo un texto de prueba de anuncio. Creo que era este.
¿ok? Vamos a agregar anuncio. Entonces, ¿qué me solicita un anuncio? Un anuncio me solicita. Primero, automáticamente se activa. ¿Qué quiere decir? Cuando yo lo creo, ya le está activo, ya se le muestra a los usuarios. Yo lo podría destacar, ¿ok? Destacar significa que lo voy a colocar sobre los anuncios del sistema de primero, entre los primeros, eh, para que precisamente se le dé más visualización. O sea, la gente, los que están ingresando al sistema, los usuarios, lo vayan a ver de primero. ¿Ok? Yo podría querer destacarlo. Luego, además, podría querer que se notifique por correo a todas las personas del sistema. Les va a llegar un correo notificándose que se generó una nueva notificación, valga la redundancia. Va a haber un enlace dentro del correo que lo va a llevar a la notificación en el sistema. Obviamente, si los usuarios son usuarios del sistema, tienen que tener su usuario y su contraseña para ingresar. Ok, y vamos a dar vamos a hacer el anuncio. Lo primero es el nombre. Vamos a agregar un nombre, ok. Una pequeña descripción. Esto es lo que aparece en el listado. Por eso es una pequeña descripción para que se dé una idea rápida de qué trata el anuncio. Luego vamos a hacer todo el texto. Vamos a hacer el texto el cuerpo del anuncio. Vean que cuando ustedes hacen un anuncio, ustedes pueden jugar y comenzar por ejemplo, a agregar textos más grandes, párrafos, a poner viñetas, pueden hacer varias cosas. Este texto le permite formato. Ustedes pueden hacer diferentes configuraciones en el formato. Luego yo nada más voy a agregar una imagen. Las imágenes las podemos agarrar del equipo, la copiamos, por ejemplo, en este caso y la pego y ya está la imagen, ¿ok? O la puedo importar desde otro sitio, si yo solamente le doy la dirección. Luego ya cuando está listo le doy crear anuncio. Vamos a ver si está listo en realidad. Va a estar activo, va a estar destacado y se va a enviar una notificación por correo. Le doy crear anuncio y listo. ¿Lo ven? Ya el anuncio está listo. Me trae automáticamente al listado, ok, de anuncios, en donde se me va a indicar primero el nombre para que yo vaya viendo todo el listado, todos los anuncios que se han ido haciendo en el sistema, la fecha en la que la creé, vean que esto dice que fue hoy a las 2 de la tarde, ok, el estado está activo y si yo quisiera puedo ver el anuncio aquí, lo puedo editar. Ahora, este es el visor del administrador. Pero los usuarios, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando ellos ingresen al sistema, lo que van a ver son los anuncios así. Yo le dije que era un anuncio destacado. Vean que aparece con esta estrellita amarilla y se puso de primero. Aunque eran muchos anuncios, él se va a poner de primero siempre, ¿ok? Porque los destacados precisamente funcionan para eso, para subirlos y destacarlos sobre los demás. Si el usuario quiere nada más, le da clic y ahí está el anuncio que acabamos de generar, ¿ok? Me puedo volver al listado de anuncios. Básicamente así funciona. Hay un correo, voy a buscarlo, que me tuvo que haber llegado, aquí está, indicándome el anuncio. Básicamente llegaría así. A todos los usuarios del SOPSI les llegaría algo parecido a esto para indicar sobre el anuncio. Me va a indicar la información, me va a venir el texto corto, ok. Y si yo quiero ver el anuncio, va a venir aquí este botoncito que dice ver anuncio y la opción de darle clic para irme directamente al sitio y ver el anuncio. Ok, continuamos. Ya vemos anuncios, vamos a ver correo electrónico. Ok, me vengo a crear un correo electrónico. Yo tengo un correo por aquí también de prueba. Ok, me voy a ir. Ok, creo que es este. Ok. ¿Qué me pide? Sí, ¿qué me solicita un correo para poderlo crear dentro del sistema? Vean, es muy simple. Básicamente me pide el asunto, aquí tengo un asunto, y el cuerpo del correo. Aquí agrego el cuerpo del correo. Ok. Luego, voy a explicar esto para que quede claro qué es el responder a todos o responder a. Recordemos que el sistema SOPSI envía notificaciones a nombre de una cuenta de correos de un sistema. ¿Qué quiere decir? Que si alguien le da responder, ¿ok? Al correo, le va a llegar a notificación de SOPSI, pero nadie va a leer ese correo. Entonces, normalmente lo que uno quiere es indicarle, por ejemplo,
que me responda a mí, por decir algo. Si yo le doy responder todo, sería que le responda a todo el mundo como una cadena. Pero supongamos que es algo muy particular. Yo quiero que me responda a mí. ¿Qué me estoy garantizando con esto? Primero, que si alguien responde el correo, me llegue a mí la respuesta y no que le llegue a notificaciones que en realidad nadie lo revisa. ¿Ok? Y si yo le pusiera, voy a marcarle un momento para que vean. Si yo pusiera responder a todos, ve que se me deshabilita la otra opción porque son mutuamente excluyentes. Sería que cuando le den responder, se le va a ir el correo y le va a enviar el correo de respuesta a todo el mundo que le llegó el correo, para que lo tengan en cuenta. Normalmente lo que voy a querer va a ser algo similar como esto. Voy a querer que me respondan a mi administrador, que es el que estoy enviando el correo. O tal vez inclusive no quiero ni siquiera que respondan a nadie, porque es un correo puramente informativo y no me interesa ni siquiera que recibir respuestas. Entonces, cuando ya lo tengo listo, simplemente le doy enviar correo electrónico y listo. ¿Lo ven? ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Siempre todos los correos se me va a poner el último al principio, que me va a indicar cuáles son esos destinatarios, ¿ok? Me va a indicar, por ejemplo, que el tipo, que es, ok, esto es un correo electrónico enviado del sistema. A diferencia, por ejemplo, de este, que este fue un correo electrónico que se generó a partir de un anuncio, ¿ok? O este otro, que fue un correo electrónico que yo como administrador, ¿ok? Me lo envía a mí mismo, que fue cuando yo me solicité el reporte. Van a venir las fechas de creación. Por ejemplo, aquí está la fecha de creación, ¿ok? Y el estado. ¿Qué significa el estado? Si un correo por alguna razón falló, aquí diría que falló. ¿Por qué pudo haber fallado? Porque recordemos que dependemos del servidor de correos. En este caso, su servidor de correos de Conare. Si por alguna razón el servidor de correos está caído, entonces el correo no se puede ir. Sin embargo, siempre me va a avisar aquí si él no se pudo ir. Por ejemplo, en este caso vemos que este está creado. Aquí nada más actualizo y ya me doy cuenta que él se envió. Se hizo a las, bueno, casi fue instantáneo. Ve que se hizo a las 2:56:29 milisegundos y se envió a las 2:56:34. ¿Ok? Si yo quiero ir a ver cómo se envía ese correo, nada más me voy al correo para que ustedes lo vean y aquí está, es este de aquí. Actualización, ese fue el que yo puse. Actualización emocionante, tilda en el polo norte. ¿Ok? Y va la información del correo directamente en el correo tal cual lo estoy enviando. Luego, con los correos electrónicos ustedes tienen dos opciones. Bueno, una es que simplemente pueden ir a revisar el correo, validarlo, pero también tienen la opción de volverlo a enviar. Si es una notificación, por ejemplo, notificación de apertura de periodo o más bien notificación de cierre de periodos, y ustedes no quieren hacer uno nuevo, entonces dicen, ok, vamos a hacer un correo y enviarlo. Y podría ser que recordemos 15 días antes y una semana antes. Entonces, para no hacer el siguiente, una semana antes solamente lo hacemos bien genérico para que diga tal fecha, va a terminar el periodo de recepción de información y le damos reenviar. Reenviamos y entonces agarramos otra vez el mismo correo y lo estamos enviando nuevamente, ¿ok? A las personas. Esa es la forma de hacer un reenvío del correo. Tal cual estaba estructurado el correo, lo enviamos completamente idéntico. Nuevamente, ¿cuándo va a funcionar eso? Cuando, por ejemplo, yo tengo un tipo de notificación como eso. Se cierra el fin de periodo de recepción de información el tal día a tal hora. Entonces lo envío 15 días antes, lo envío una semana antes, lo envío. Entonces simplemente le doy reenviar a ese correo. Ok, continuamos. Ya vimos entonces los anuncios, ya vemos los correos. Voy a ver un momentito la configuración global para que ustedes vean qué hay en configuración global. Vean, en configuración global, aquí se va a agregar información específica muy técnica del sistema. Por ejemplo, aquí está agregada la información del envío de correos. ¿Ok? El sistema que envía correos. Está la paginación. ¿Qué es la paginación? Cuando ustedes agregan aquí, vienen a un listado aquí, por ejemplo, acciones recibidas, la cantidad de acciones que se muestra por página se indica aquí en paginación.
Supongamos que yo le voy a indicar aquí que en lugar de 12 muestre 8. Esto aplica para todos los usuarios. Bueno, voy a poner un número más pequeño aún, 5. Guardar. ¿Ok? Si no me equivoco, tenemos que salir. No, mentira, no tenemos que salir. Ya lo hace, vea. 1, 2, 3, 4, 5. Y hay que darle siguiente para ver otros 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y así. ¿Ok? ¿Lo ven? Esta configuración de paginación es la configuración que se le da a todos los usuarios del sistema. Ustedes como administradores configuran la paginación para todos los usuarios del sistema, para que lo tengan presente. Luego, en archivos, se tienen que subir dos archivos. El del glosario de términos, que aquí está, para descargar lo que básicamente es el PDF, ¿ok? Que ustedes nos dieron en los insumos. Y también se puede dar una hoja, no es necesario, pero depende de cómo ustedes estén trabajando. Por ejemplo, para producción no va a ser necesario, pero también se puede subir una plantilla de carga general. No es necesario para producción porque ya en producción sabemos que los únicos dos que van a subir base de datos es la UCR y el TEC. Y ellos ambos tienen dentro de producción una plantilla para cada uno. Entonces, esto no sería necesario. Esto sería necesario tal vez si vamos a hacer un tercero universidad que cargue por base de datos. Luego, bueno, aquí es otra información, esto es de prueba, pero aquí va a aparecer el enlace o la dirección web del sistema, que en el caso de producción sería sofsi.conare.ac.cr, ¿ok? Y desde el punto de vista de base de datos, hay una información que se le muestra al perfil de cargador de base de datos. Esta es la información que precisamente se le muestra ahí. Es una presentación donde se va a informar cada uno de los datos, ¿ok? Que se agregan, eh, con un formato, una tabla, básicamente explicando todos los datos de las variables que va a llevar la acción. Esto es para el perfil de cargador de base de datos. Ok, entonces, vean, ya revisamos, hicimos un pequeño repaso sobre todas las acciones, ¿ok? Todas las acciones de configuración del sistema. Ya habíamos visto el proceso de recepción en donde se aprueba y en donde se rechaza las diferentes acciones. Ya vimos la reportería para ver el avance por instituciones. Ya vimos las bases de datos del periodo, ¿ok? Ya vimos que conforme ustedes van aprobando, se van a ir almacenando en esta vista las acciones, ¿ok? Que ustedes ya aprobaron. Nos hace falta ver la consolidación para ver el histórico, ¿ok? De acciones. Entonces, les explico este proceso de consolidación porque este proceso tiene sus cosas que ustedes tienen que entender en qué momento tienen que hacerlo y qué es lo que están haciendo. Vean, este es el último paso. Se haría una vez al año. Este es el último paso para cerrar el periodo. Ustedes no pueden abrir, por ejemplo, vean los periodos. Ustedes no pueden abrir un nuevo periodo aquí. Estamos recibiendo información del 2022. No podemos abrir el 2023 si no hemos hecho una consolidación del 2022. Ok, eso es lo primero. ¿Qué es lo que hace la consolidación? Lo que hace básicamente es cerrar el periodo, pero más importante es decirle a todas las acciones que fueron aprobadas que ya son parte de un periodo histórico. Ya el periodo no es el periodo actual, es un periodo histórico. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona él? Vea, él funciona de la siguiente forma. Solamente le puede activar un administrador. ¿Ok? Y le va a advertir sobre ciertas cosas que pueden suceder. Pero es responsabilidad del administrador decidir si quiere ejecutarlo o no. Por ejemplo, yo aquí le puedo dar consolidar, pero yo digo, ok, no, todavía yo no lo quiero hacer. No ha pasado nada. Ahora, ¿qué es lo que el proceso le va a advertir al administrador? Son estos tres puntos. Primero, hay unidades que aún se encuentran activas para el periodo. ¿Qué significa eso? Que incluso ustedes como administradores son capaces de hacer la consolidación, aunque eh, haya periodos activos.
pero eso queda nuevamente a criterio de ustedes como administradores. Si ustedes dicen, no, vamos a esperarnos hasta el final, entonces la consolidación no se va a desarrollar hasta eso. Luego, hay acciones pendientes por revisar por el administrador. Este sí es muy importante para ustedes. ¿Qué significa? Que ustedes tienen trabajo pendiente. Vas a hacer una consolidación, pero tenés trabajo pendiente. Entonces, lo mejor es venir y decir, ok, vamos a las acciones recibidas. Son estas dos que están aquí y decido, las voy a aprobar. Ok. Vuelvo a la consolidación. Ve que ya hay una que no aparece. Ok. Y la otra dice, hay acciones pendientes por los usuarios. ¿Qué significa? Que si yo me vengo aquí a reportería de avance de instituciones, ¿ok? Que es el caso. Por ejemplo, aquí la universidad. Bueno, la universidad no, ya la universidad vea que todos están validados por el administrador. Es la de la Universidad Nacional, perdón, la que tiene todavía acciones pendientes. Lo que me está diciendo es que hay acciones, estas que están aquí, que aún las tiene la unidad como tal, que los usuarios de la unidad, ya sea el digitador o los validadores, ¿ok? Lo tienen pendiente. Ahora, ustedes se preguntarán, pero ¿y por qué yo voy a querer hacer una consolidación aunque los usuarios no me hayan pasado todas las acciones? Porque ustedes como administradores tienen que, puede pasar que en algún momento ustedes comiencen a decirle a una unidad, mira, tenés tal acción ahí pendiente y necesito que me la envíe. Y le das más tiempo y le das una semana más de tiempo, pero resulta tal vez que esa unidad no hizo nada, dejó la acción ahí. Entonces, en un punto determinado, usted como administrador tiene que decir, ok, no importa. Aunque esas acciones no me las haya enviado, ya yo no puedo esperarme más. Necesito pues básicamente cerrar el periodo. ¿Y qué va a hacer con esas acciones que están pendientes, que los usuarios nunca se las enviaron? ¿Ok? Las va a eliminar. Las únicas acciones que van a ser contempladas en el histórico son las que yo como administrador aprobé. ¿Ok? Entonces, antes de hacer eso, primero debería garantizar que ya yo aprobé todas las acciones. ¿Ok? Y en ese momento sí, ya le doy consolidar. Y lo mismo, el sistema me va a indicar, mira, ok, tenés que tener en consideración que si existen acciones pendientes por validar, se eliminarán. Esas son las mías, ¿ok? Pero ya yo las hice todas. Que si existen acciones pendientes por las instituciones, se eliminarán. Esas son las que las instituciones están trabajando, pero no me las enviaron nunca a mí. Y si no me las envían, yo tengo que decir, ok, finalmente no puedo esperar más, necesito hacer el proceso y necesito eliminar eso. Y incluso si existen periodos, aunque el periodo, por ejemplo, esté activo. Esto en realidad también es una decisión del usuario. Puede ser que yo esté trabajando y agrandando el periodo, dándole más espacio a una unidad y dándole más semanas y dándole más semanas. Y en un determinado momento digo, no tengo más chance y no puedo esperarlo más. Entonces, aunque esté abierto el periodo, ya yo le di suficiente tiempo, no me van a responder, tengo que proceder a consolidar. Ok, básicamente eso es lo que tengo que comentarles sobre este proceso. Ahora, importantísimo esto, ninguna de las acciones anteriores se podrá revertir una vez consolidada la base de datos. ¿Ok? Ninguna. Si yo lo hago, ya está listo. Sin embargo, les voy a dar un consejo. Eh, Podrían acordar, por ejemplo, con el departamento de TI, que es el de Conare, que les haga un respaldo del servidor previo a esto. El CONAR está en capacidad, por ejemplo, de hacer un respaldo del servidor completo, de tal forma que si usted hace un consolidar y por alguna razón se equivocó, estoy hablando en algo, o sea, sí, estoy hablando básicamente, eh, no debería suceder, pero si por alguna razón ustedes dijeron, uy, no podíamos haber consolidado todavía, no sé, si ya tienen un respaldo, es muy simple volver a cargar el respaldo y volver a comenzar desde cero. Desde cero, no, perdón, desde el estado anterior que fue previo a la consolidación. Pero bueno, eso era un comentario solamente para que lo tengan en cuenta ahí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a hacer la consolidación. Va a ser todo esto o lo que esté pendiente, que básicamente son unas acciones que están en las unidades, no me la han pasado, las voy a eliminar. He decidido yo como administrador que las voy a eliminar
Y como el periodo todavía estaba abierto, igual voy a decidir que lo voy a cerrar yo directamente a través del consolidar. Le doy consolidar y listo. Se cerró. Vean que en acciones recibidas ya no tengo nada. En acciones recibidas por unidad ya tampoco tengo nada. Aquí tengo un filtro, pero lo puedo quitar. ¿Ok? En acciones recibidas por variable clave tampoco tengo nada. No hay resultados que mostrar. Todo se movió al histórico. ¿Lo ven? Y ahí está el histórico. Ahora el estado de todas las acciones que yo probé es consolidado. En un mismo listado aparecen todas las diferentes acciones históricas. Conforme yo vaya haciendo más históricos, van a aparecer más y más años aquí. En la sección de históricos yo puedo ver el histórico en esta tabla, que funciona igual que todas las tablas, puedo hacer filtros, o las puedo descargar en la sección de bases de datos de históricos. Aquí está, 2022, que es el que acabo de cerrar. Si yo quiero descargarla, tengo varios formatos para descargarla. Puedo descargarla en una hoja de cálculo, puedo descargar un PDF, puedo descargar un CSV. Si ya estamos hablando de conectar esta información con un sistema, entonces tengo a mi disposición, por ejemplo, un XML o un JSON, que son otros formatos de archivos para descargar. Voy a salirme en este momento del usuario administrador y voy a buscar otro usuario. Este usuario es un usuario digitador. Y le doy clic. Vean, este es usuario digitador. Si él viene a tratar de registrar una acción, el sistema le va a decir, ok, no puedes, porque no hay un periodo activo. Acabo de cerrar el periodo. Cuando hice la consolidación, cerré también el periodo. ¿Ok? Eh, por lo tanto, en acciones registradas, él no va a ver ninguna. Ya el listado del periodo que estamos cerrando ya se movió a histórico. En reportería, él no va a ver nada porque no hay datos que mostrar. Estamos en otro periodo. Sin embargo, en histórico, en acciones históricas, él sí puede ver todas las acciones históricas, igual que ustedes, puede hacer filtros y puede ver todos los datos previos de otros años. Y aquí les van a ir apareciendo conforme van cerrando más y más periodos. Voy a volverme al administrador. Ok. Y vamos a ver qué me falta. Ya vimos acciones históricas, ya vimos bases de datos históricas, ok, ya vimos cómo descargarlas. Bueno, ya habíamos hablado para otros perfiles, pero ya hemos hablado sobre el tutorial. Por cierto, ya se le modificó el tamaño de la letra, ok. Eh, Perfil de usuario para el administrador, igual, va a salir igual que para todos los usuarios. Pueden eliminar la foto de ustedes si quieren, ok. Pueden cambiar la contraseña desde aquí, igual que cualquier perfil. Eh, Ya vemos lo que eran las notificaciones, que es el correo que se me envía. Los anuncios simplemente es un enlace directo a los anuncios, que es al dashboard. Y la documentación, que siempre va a estar aquí. Documentación que me va a llevar a la documentación oficial de SOPSI, que es esta que está acá. Está publicada ya en servidores de producción. ¿Ok? Lo único que me hace falta es, ok, ya hice el cierre, entonces voy a explicar, aunque lo hice al contrario, pero por temas de logística, cómo abrir un nuevo periodo. Ya hice el cierre de este periodo. ¿Cómo se abre ahora un nuevo periodo? Y así van a comenzar ustedes el próximo año. En la sección de periodos, vea que está el 2022. Como ya el periodo está cerrado, entonces ya yo puedo crear el siguiente periodo. Simplemente me pide confirmación, le digo que sí y listo. Creo el siguiente periodo. Pero incluso aquí todavía no hay ninguna unidad habilitada. Si yo no me quiero complicar mucho la vida, digo, ok, habilíteme todas las unidades. O sea, todas van a participar. Y una vez le digo, ok, supongamos, no sé, aquí, desde ahora, desde septiembre, Dios mío, vamos a ver, le digo, copie todo, está abajo. Le digo, que ponga hasta el 31. No sé, bueno, hasta enero 31. Y copio todo. O sea, si no me quiero complicar, básicamente esta es la forma. Es muy simple, muy simple. Habilité todos los periodos para todas las unidades. No me compliqué.
Ahora, si ustedes van a habilitar unas unidades sí, otras no, entonces sí tendrían que comenzar a jugar. Es decir, vamos a ver la Universidad de Costa Rica y me muestra nada más la Universidad de Costa Rica y habilito las que voy a habilitar. No, ahora vamos a ver el tecnológico y busco el tecnológico y habilito el tecnológico. Y vamos a continuar ahora con la Universidad Nacional y busco solamente la Universidad Nacional y habilito las que voy a habilitar. Ok, esa es la otra forma, un poco más complicada porque tendría que decirle uno por uno para ir eh, llevando un orden por institución. Luego, supongamos que por alguna razón una de estas unidades, supongamos esta, ¿ok? Necesita una extensión del periodo. Llegamos al 31 de enero y ellos no han completado la información. Muy simple. Ustedes nada más buscan la unidad, ¿ok? O las unidades, seleccionan una nueva fecha, supongamos que le damos una semana más al 7 de febrero y listo. O sea, no tienen que guardar, con solo seleccionarlo, listo. Ya ellos están habilitados hasta el 7 de febrero. Si van a hacer una extensión completa a todas las unidades, entonces limpien las búsquedas y definan desde aquí una nueva fecha. Septiembre, enero. Estamos hasta el 7. Supongamos que todos ahora van hasta el 14. Y le dan una extensión completa a todas las unidades. Pero ya va a depender de qué es lo que necesiten ustedes hacer en el momento. Si quieren hacerlo por unidad, si lo quieren hacer para todos, pero básicamente ese es el proceso, ¿ok? Uno hable un periodo por año y comienza a habilitar las unidades como ustedes quieran, pueden ser diferentes fechas, pero eso ya va a quedar a criterio de ustedes. Yo tal vez de recomendaciones diría que no manejen tantas fechas distintas para no complicarse tanto. Yo manejaría casi que una fecha para todos y listo. Si ya el que envió lo envió bien y si no lo envió, ya igual podemos habilitar el periodo para todos, o sea, extenderlo. Pero bueno, eso ya quedaría a criterio de ustedes. Y básicamente eso es la forma en que se abre un periodo, ¿ok? Y sería lo último con lo que cerramos este manual para ver el conjunto completo de acciones del administrador.